vamos a bajar a la planta baja, al tercio inferior. Y empezamos por definir cuál es su importancia. Y nada mejor que, como David ha empezado hoy con nosotros, en verlo con fotos. Y por eso, si os presento esta pareja, que ahora ya es una expareja, y le miramos a su tercio inferior, nos da la sensación de presencia fuerte. Y que también, ¿verdad? Si por otro lado pasamos acá, en que por más que busquemos la línea mandibular, prácticamente lo que encontramos es una línea clavicular, aquí ya no nos da esta sensación de presencia, de bienestar, de buena apariencia. Y por eso cuidarnos del tercio inferior es importante y, una vez más, adecuadamente con su peso y su medida. Entonces, ya comentamos que este tercio inferior es importantísimo para definir, para nos dar la impresión de bienestar, de juventud. Y sabemos que es la base de nuestro triángulo de la juventud. Por otro lado, también tenemos que pensar muy bien y plantear muy bien estos tratamientos. Porque estamos en una época en que los pacientes nos piden sobre todo resultados naturales. Pero basta sacar de nuestro móvil, de nuestro bolsillo, hacer un par de flip-ups en el Instagram, que lo que vemos de tercio inferior normalmente son quejos de bruja, ángulos demasiado marcados, sin compensaciones de la transición del tercio medio para el tercio inferior, y esto no es lo que nuestro paciente nos pide. No es lo que nuestro paciente necesita de su dinámica del día a día, que queda bien en una foto estática, pero cuando está hablando, su hueso va para un lado y el producto queda en otro. No es esto lo que buscamos, ¿vale? Y por así seguimos en el triángulo de la juventud. Sabemos que nuestra base de trabajo y la planta baja de la casa es el tercio medio. Yo diría mismo que es el paradigma de reestructuración facial y creo que todos estamos de acuerdo. O sea, la prioridad de tratamiento va a ser siempre el tercio superior. Después de tratado, soportado, sujetado, puesto, es que bajamos al tercio inferior y entonces el objetivo será cuando tenemos esta base baja, procurar invertir el triángulo. Y como sabéis, basamos todas nuestras abordajes en el ATP. El ATP que es la forma de energía más útil para nuestro cuerpo, y así seguimos. Empezamos por la anatomía. Aquí, como os he comentado ya, José Manuel ya me lo ha facilitado bastante, que sabemos que tenemos que tener en cuenta las diferencias estéticas adecuadas para cada género. Y sabemos que de aspecto, la cara masculina siempre va a ser más recta, más angulada, y la femenina más jovial, más contornada, más redondeada. Y básicamente fue justo lo que José Manuel os ha comentado, o sea, el hombre estamos rectos desde la ceja hasta el mentón, y en la mujer todos los contornos son sutiles. S de sutil. El S-shape, que usamos bastante, es más que todo de sutil y de sutileza. Y sabemos que eso se traduce desde la base, por lo tanto desde la base ósea, en que tenemos en el hombre el reborde supraorbitario recto, normalmente protruido, el cigomático mucho más pronunciado y más horizontalizado, y en el contorno facial y en el contorno mandibular el hombre mucho más recto y en la mujer prácticamente un contorno redondo. Entonces, características que tenemos que pensar cuando hablamos de estética de tercio inferior. Hay dos puntos claves, sobre todo la distancia bigonial y el arquetipo del mentón. En la mujer lo que se propone es que la distancia bigonial sea un quinto más pequeña que la bisigomática.
Y por otro lado también el mentón tiene una forma apexiforme, o sea, como si fuera un cono sin punta de punta hacia abajo, o sea, redondo. Una vez más, S de sutil. Cuando pasamos al hombre, lo que tenemos es una distancia bisigomática igual a la distancia bigonial. Y el mentón, aquí, perdonad que voy a volver un pelín a la mujer porque tenemos un par de puntos que son importantes. El ancho del mentón conseguimos fácilmente determinarlo con un par de referencias, que pueden ser o la ala nasal, en que sabemos que la proyección máxima del mentón va a estar entre el borde externo de las alas nasales, o también es prácticamente el mismo que el epicanto interno del ojo, la distancia entre epicantos. En el hombre, esta distancia va a ser diferente. Nuestras referencias van a ser o la comisura nasal o el borde o el limbo interno del ojo, ¿vale? Y siempre con una forma mucho más recta y cuadrada. Pero recta y cuadrada no es esto. Y tampoco la distancia, mismo que sea respetada, no podemos olvidar la parte media de transición. Porque tener un ancho igual de zigomáticos y digonions, si no compensamos esta transición, tenemos estas cositas raras que nos van apareciendo por el Instagram. Y volvemos a esto también, o sea, ángulos demasiado marcados cuando queremos una apariencia sutil de la mujer, en que no hay una transición apropiada del tercio medio para el tercio inferior, esto nos va a sonar a hecho, a raro, que es justo lo que no buscamos. Y termino esta parte con, os traigo esta foto que puede ser prácticamente un ídolo de Instagram. Pero volvemos a ese de sutil. Vuestros pacientes no son de gran parte pacientes de Instagram, son pacientes de la vida real. Y si ustedes aplican un plan de tratamiento con una forma así, con una transición demasiado marcada entre tercio medio y tercio inferior, probablemente va a gustar mucho en la foto de Instagram, pero a la vuestra paciente del día a día no le va a gustar. Y por eso tenemos que adecuar nuestros tratamientos también a la personalidad de nuestros pacientes. Una paciente que sea tímida, reservada y tal, si le metemos una escultura facial de estas, no se va a sentir bien, no se va a sentir en su piel. Y seguro que no es nuestro objetivo de tratamiento y por eso tenemos que plantearlo bien otra vez. Por otro lado, también tenemos que hablar de anatomía, pero no estática, dinámica en el envejecimiento. Y ya sabemos que la edad cuando pasa es como un Pac-Man comiendo su hamburguesa. No va a comer solamente el pan, va a comer todas las capas, ¿verdad? Por eso tenemos una afectación multiestructural que tenemos que tener en cuenta y tratar todas estas capas involucradas en el envejecimiento. Y sabemos que tenemos los cambios óseos, una hipertonía muscular, tenemos una senescencia de los ligamentos, sabemos también que tenemos la remodelación de la grasa, que ya vamos a ver cómo se va a dar, y también lo más importante y muchas veces olvidado, la pérdida de elasticidad y de calidad cutánea. Empezamos por los cambios mandibulares con el envejecimiento. Antes de todo, y si miramos la imagen superior, vemos sobre todo dos cosas. Punto número uno, el ángulo mandibular se va a abrir con el tiempo. Pasa de cerca de 110 para 140 de promedio. Por otro lado, también con la pérdida de los dientes y con la remodelación dinámica del hueso, vamos a tener una pérdida de altura del cuerpo mandibular. Y tenemos que tener en cuenta esa parte también de forma a soportar toda esta zona adecuadamente. No olvidar también que aquí los dientes tienen un papel importantísimo. Y nosotros como médicos tenemos que tener la capacidad de, cuando vamos a estructurar un tercio inferior, pedir al paciente, abra la boca, debe mirar sus dientes. ¿Falta alguna pieza, sobre todo posterior? Si falta, probablemente tiene que empezar por ahí. ¿Vale? Seguimos.
Y es lo que os gustaba comentar. Si miramos una tienda de camping, si perdemos estos puntos de anclaje, estos puntos de soporte, el tejido no va a sentar bien. Y también, si tenemos un tejido que está flojo por falta de soporte, pero este tejido está viejo, sin elasticidad, si repongo el soporte, probablemente el tejido no va a quedar bien también. Hay que pensar en las dos cosas. Y como estaba comentando, hay siempre que valorar la parte dental y la relación entre el hueso y los dientes. Porque tenemos asimetrías mismo que no sean patológicas, deformidades dentofaciales que nos pueden comprometer todo el soporte facial y el envejecimiento de la persona va a ser diferente. Por ejemplo, una lateromandibulia por una asimetría de la altura del ramus nos va a traer mucho menos soporte en la zona más pequeña que en la zona en que es mayor. Y por eso se va a notar una pérdida de soporte más temprana y más pronta en el lado más corto que en el lado más largo. Y por otro lado también volvemos al mismo, somos médicos. Una asimetría mandibular es para hacerse un diagnóstico diferencial de su etiología. Por eso, frente a una asimetría mandibular tenemos que preguntar si siempre ha existido, se fue de progresión en los últimos tiempos e incluso si tenemos dudas, hacer pruebas radiográficas. ¿Vale? Yo estoy entrando en una parte de mi consulta, yo soy estomatólogo, por eso estoy tranquilo con esta parte, y hay casos en que para planear o plantear bien una reestructuración del tercio inferior, estoy pidiendo una cefalometría completa para definir el plan de tratamiento. Y para mí eso es que es un punto de vista médico, no somos técnicos inyectores, le pongo eso, no, le hago un diagnóstico, le hago un plan de tratamiento apropiado a su diagnóstico y le trato. Y este es el tema que os comentaba de la parte de asimetrías mandibulares, o sea, este chico, como tiene esta asimetria no solo dental, pero ósea también, va a envejecer de forma diferente de un lado frente al otro. Y os traigo también una citación de un cirujano plástico famoso de Brasil que tiene una frase muy curiosa y para mí importante, que la falta de dientes o feos llaman más nuestra atención que una piel lisa y sin arrugas. Por eso hay que valorar esta parte también, por rutina. Por otro lado, también sabemos que nuestros ligamentos cutáneos son importantes para tener en cuenta para plantear los tratamientos. Y aquí, sobre todo para el tercio inferior, hay dos que son de la máxima importancia, que son el ligamento masetérico o premasetérico, podemos encontrar las dos nóminas en la literatura, y el ligamento mandibular. ¿Y por qué son tan importantes? Porque nos van a delimitar la grasa del jaw. Y como la grasa está delimitada posterior y anteriormente, se puede caer con la gravedad verticalmente. Después también os quiero llamar la atención que la grasa no solo baja, hay una pérdida de estructura de las bolsas y compartimentos grasos. Básicamente cuando estamos bien, en nuestros 20 años, lo que pasa es que las bolsas de grasa son cubiformes y con el tiempo básicamente van a perder su estructura y fijar con una forma de gota. Y por eso hay que tener esto en cuenta y saber que tenemos que recuperar esta forma para dar el soporte adecuado. Vamos a ver lo que os estaba comentando de los ligamentos que están delimitando los compartimentos del jaw. Y como son ligamentos que vienen desde el hueso hasta la piel, tienen esta capacidad de fixación de los compartimentos grasos del jaw, que así está libre para bajar, para ceder a la gravedad. Y por eso es que tenemos la alteración típica del tercio inferior de caída del jaw. Y no olvidar lo que ya comentamos, ya pasamos por este vídeo hoy, que el tercio medio acá tiene un papel importantísimo, porque toda la sujeción del tercio inferior va a empezar justo por el reposicionamiento de los compartimentos grasos
del tercio medio porque conseguimos ya un efecto indirecto en el tercio inferior también. Vamos a empezar con algunos detalles anatómicos del tercio inferior que tenemos siempre que repasar. El primero y más importante, por cuestión de seguridad. Un punto con que todos tenemos que estar juntos es que no hay zonas seguras. Hay zonas menos problemáticas. Y para eso tenemos que tener la anatomía bien presente para conseguirmos entonces saber cuáles son estas zonas menos problemáticas. Aquí tenemos el trayecto de la arteria facial, que sabemos, a ver si le pongo otra vez, que sabemos que su emergencia es justo adelante del músculo massetérico, tiene un curso profundo por debajo de los músculos del mentón e incluso del mudíolos, y después en la transición del tercio lateral para los dos tercios mediales del surco va a tornarse superficial. Y aquí tenemos que tener en cuenta para no pincharla, porque va a ser un punto en que necesitamos de tratarlo también o cercano de allí. Perdonad que el vídeo no salió. A ver si va. Ya va. Entonces, cuando levantamos la piel y los compartimentos grasos superficiales, lo que vemos es, primero punto, el platisma, que nunca nos podemos olvidar en tratamientos de cuello, que él se inserta en el tercio inferior. O sea, un buen tratamiento de cuello tiene un tratamiento de tercio inferior involucrado también. Tenemos allí las adherencias que vemos, allí el ligamento mandibular, justo por delante el DAO, y aquí atrás tenemos el resto de la línea mandibular. Y otro punto de anatomía importantísimo y muchas veces olvidado es la glándula parótida. Cuidado que hay reportes, y no son pocos, de granulomas parotidios por infiltraciones de materiales de relleno. Y por eso tenemos que saber dónde está y cómo manejar la zona en que está la parótida. La parótida normalmente, y sobre todo en la parte posterior, es bastante superficial, porque básicamente tenemos piel, grasa superficial que es delgadísima y la fascia superficial que deriva de la fascia profunda del cuello. Y por eso en esta zona la mensaje es trabajar de cánula y siempre subcutáneo, nada de tratamientos profundos, sobre todo en la fase lateral del borde mandibular. Y por otro lado, junto al mentón, tenemos que tener en cuenta sobre todo las estructuras musculares, y aquí una de las más importantes es sobre todo el DAO, que nos hace más pronunciada la inversión de la comisura y también el marcado de la línea de marioneta junto al ligamento. Pasamos para la técnica. Y como sabéis, el tercio inferior, con los músculos de mastigación y todo, es hiperdinámica. Y es así que tenemos que plantear nuestra reestructuración. Y tal como una puente, ¿conocéis esta puente? No es de San Francisco. Golden Gate. Es de Lisboa. Okay. Cuando empezamos a construir una puente, seguro que no será por el piso donde viajamos. Primero tenemos las fundaciones, la torre, los cables y solo por último el piso. El piso es la piel. Por eso tenemos que sujetarle en diferentes puntos más profundos y más superficiales y después armonizar el contorno para terminar. Y el orden de abordaje es esta. Empezamos, como ya comentamos, por el tercio medio. Después vamos al gonion y a las ramas de la mandíbula, o sea, al cuerpo y a la rama propiamente dicha. Después el prichau, el mentón y por último, importantísimo y por veces también olvidada, la pliegue mentolabial, que hay algunos detalles que tenemos que considerar sobre ella. Para el mentón, como sabemos que tenemos que sujetar estructuras y una estructura que es
fuertísima, que es el músculo massetérico. Puedo deciros que el músculo massetérico, por unidad de fuerza, es uno de los músculos más fuertes de todo nuestro cuerpo. Pensad que por veces hay personas que quebran noses con los dientes, y eso es todo sobre todo a cuesta del massetero. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es sobre todo un bolo de producto para conseguir proyectar esta zona y conseguir la distancia pretendida entre gonions comparativamente a la distancia visigomántica. Normalmente lo que dibujamos es un cuadradito de seguridad que puede tener 1 a 1,5 centímetros de largura y altura. Dentro de ese cuadradito estamos relativamente seguros para trabajar. En esta zona es más fácil trabajar de aguja para hacer ese soporte profundo. El macetero está íntimamente adherido al hueso y para navegar por ello va a ser complicadísimo atravesarlo de cánula. Por eso aquí es más fácil y más preciso trabajar de aguja. Después, el cuerpo y rama mandibular. Hay aquí un detalle que muchas veces he olvidado también, que es la rama de la mandíbula. ¿Por qué? Cuando hablábamos de la anatomía del envejecimiento, estábamos viendo que había una apertura del ángulo. Y si no reponemos la parte posterior para reponer el ángulo, no conseguimos un buen soporte de estos tejidos. Incluso hay veces que podemos dejar producto justo posteriormente al borde para conseguir este efecto. Y aquí se lo hace de cánula, con un punto de entrada que puede ser infragonial, y ahí dejamos el producto en líneas de 0,1 milímetros de producto. Y aquí de cánula mínimo 25 o incluso una de 22. El producto que usamos para este soporte, sobre todo más profundo, será, como ya ha comentado José Manuel, el Ultra Deep. Pero después, por otro lado, si queremos aumentar la proyección y la definición de ambas las ramas, ahí nos movemos por lo mismo punto de entrada superficial y ahí ya vamos con el RHA4. No olvidar, otra vez más, de la parótida en este sitio. O sea, si estoy justo al óseo posterior, puedo hacer un tratamiento profundo. Si no, hago este tratamiento preauricular superficial por el tema de la parótida. Hay dos opciones también para tratar aquí el borde inferior. Aquí podemos entonces desde este punto de entrada conseguir definir el cuerpo de la mandíbula, pero por otro lado no olvidar que justo delante del músculo tenemos la arteria facial. Hay una otra opción para hacer el gonion, pero desde mi punto de vista no es tan fácil, que es entrar adelante de la arteria, pasar por debajo de ella, de su escotadura, y dejar el producto submaceterino. Pero os digo que es más complicado a nivel de manejo de cánula y todo, pero es posible hacerlo también. Y por otro lado, ya me oíste comentar más que una vez la importancia de la transición armoniosa del tercio medio para el tercio inferior. Esta zona preauricular es muchas veces olvidada y no debemos de olvidarlo porque todo es transición, todo es contorno. Y si tenemos un contorno que es uniforme y que no nos llama atención porque nos está cogiendo sombra, es el resultado ideal. Aquí, por el tema de la parótida también, vamos a hacer tratamientos subcutáneos con cánula, y aquí el producto a elegir es el RHA4 porque nos voluminiza de una forma segura, de forma superficial también. Vuelvo a comentaros, zona preauricular, tenemos la parótida, pero también tenemos estructuras vasculares importantes, nombradamente un par de arterias. Tenemos la arteria temporal superficial y una otra, también muy olvidada, que es arteria facial transversa. Y por eso vuelvo a decir, tratamientos en área preauricular, siempre de cánula y con RHA4. Un Ultra Deep en esta piel, que normalmente es una piel que envejece precocemente, se va a notar el producto. Por eso necesitamos un producto más maleable y ahí el RHA4 es el ideal. Bajamos para el pre-jaw.
Aquí tenemos que tener en cuenta una cosa importante también, que es, ya tenemos volumen en el jaw. Por eso es una zona prohibida de inyectar. Si inyectamos en las bolsas del jaw, si ya tenemos una estructura grasa que está insuficiente de estructura y le añadimos peso, lo que va a pasar es que se va a empeorar, directo. Y por eso lo que vamos a hacer es camuflarlo más que todo. El tratamiento más directo para el descenso y que actúa directamente está en el tercio superior. Lo que hacemos en el tercio inferior es camuflarlo. Y podemos hacerlo de un par de formas. O hacemos con bolos supraperiósticos y bolos pequeños en la línea de mayor proyección lateral, la mandíbula, o entonces podemos hacerlo también con cánula, entrando un poquito antes del ligamento, pasando por él y dejando en retrotrasantes el producto con la cánula ahí también de 25 o 22. Aquí podemos combinarlo y es justo lo que yo os aconsejo. O sea, empezar con puntos de soporte óseo y justo después, en la capa superior, nos vamos al RHA4 para uniformizar toda esta zona y ahí lo integramos también en el tratamiento de mentón que ya vamos a ver de seguida. Después vamos a compensar toda esta área de quebra de luz y podemos hacerlo de varias formas. Primero podemos hacerlo de aguja, pero esta zona, no olvidar que tenemos estructuras vasculares justo en la transición del tercio superior, del tercio inferior para los dos inferiores. Y con la aguja el riesgo de hematomas es significativo. Por eso os aconsejaría en esta zona siempre a trabajar de cánula. En aguja podemos tener un par de opciones de abordaje. O entramos, sea a un mínimo de 15 milímetros de la comisura para evitar el giro de la facial, y hacemos un abanico con retrotrasantes desde este punto, o entonces desde el punto que comentamos anterior, que se queda también anterior al ligamento, o sea, justo acá. O por otro lado podemos tener una estrategia de soporte lineal, en que hacemos múltiples pinchazos sobre todo el transcurrir del área del tercio inferior para de alguna forma soportar por líneas esta zona que sabemos que tiene esta quebra por el ligamento y el descenso de la garganta. Por cánula también podemos acceder por los dos puntos. Ahora, por una cuestión de facilidad y tener en cuenta todo el tratamiento que estamos haciendo, si vamos a hacer un surco también y necesitamos de entrar aquí en la zona de la comisura, podemos aprovechar el mismo punto para tratar esta zona. Si no tenemos esa parte planteada en ese tratamiento, el más fácil y mejor acaba por ser el punto en el borde inferior en el prejaw. Cuando hablamos de tratamiento de mentón, aquí empezamos en todo un nuevo campeonato. Porque el tratamiento básico de un pinchazo en el mentón se tiene que acabar hoy. Incluso porque os voy a enseñar próximamente en un artículo que nos enseña que la presión que estamos ejecutando sobre los tejidos tiene consecuencias. Y tenemos que tener una práctica que disminúa las consecuencias, sobre todo negativas, de lo que estamos haciendo. Entonces lo que vamos a plantear es un tratamiento en multicapa en relación al músculo mentalis. Empezamos por debajo del músculo y vamos a proyectar en la dimensión o dimensiones que hagan falta, sea anteriormente o inferiormente. Y ahí trabajamos profundamente. También es muy común tener las quejas del mentón en pie de calzada. Y ahí tenemos una hiperactividad del músculo y podemos dejar producto dentro del músculo para limitar su actividad. Estamos miomodulando negativamente, estamos trabajando entonces dentro del músculo. Y por último, para armonizar y complementar alguna proyección que hicimos en el primer paso, ahí vamos a trabajar subcutáneos, por encima del músculo mentoniano. En la mujer, como ya hemos comentado, el mentón tiene que ser más suave y un ancho más corto que el hombre. La técnica que más me gusta es empezar con aguja, aquí. Y dibujando la línea media, cerca de 5 milímetros para cada lado tengo el bolo principal
y 1 centímetro al lado de cada uno de ellos un bolo secundario. Y en el bolo principal hacemos 0,2, por ejemplo, y en el lateral 0,1, y podemos ir haciendo varios incrementos hasta un máximo de 1,2 mililitros por sesión. Ya vamos a ver por qué. En el hombre hacemos el mismo, pero hacemos más por punto y bastante más lejos de la línea media, para conseguir que el punto accesorio esté a cerca de 1 centímetro del límite lateral que estamos planteando para este paciente. Después pasamos para la armonización y compensación de alguna proyección que sea necesaria, y ahí básicamente es similar a la línea de la marioneta a nivel de los puntos de entrada que podemos elegir para tratar esta zona. Esto es lo que os estaba comentando. Ya tenemos varios casos de report de reabsorción ósea por cantidades excesivas de producto. Hay casos de 2, 3 y 4 mililitros de un mentón por sesión, pero estos casos están documentados con de 1,2 para encima de producto. Por eso, mensaje, plano profundo, nunca poner más de 1,2 mililitros por sesión, y las sesiones deben de distar mínimo 4 semanas para no tener una hiperestimulación de remodelado óseo. Y por otro lado, sabemos que podemos compensar este límite haciendo la parte superficial. Que en la parte superficial, como tenemos el músculo, la presión tiene una expansión tridimensional. En el músculo tiene menos, en el bidimensional, y la fuerza aplicada directamente al músculo es mucho mayor. Por eso, en plan profundo por sesión, max 1,2 mililitros, y si no tenemos la posibilidad de hacer más que una sesión, ahí hacemos una reposición volumétrica superficial con RHA4. Una técnica de inyección de esta zona, en que estamos subcutáneos, sería con un RHA4. Este es otro punto de entrada de abordaje de la marioneta que se puede usar, y como ves, como se puede ver, tenemos el producto a nivel superficial. Después, el pliegue mentolabial. Hay una consideración que tenemos que hacer, que es el tipo de cara que tenemos. Se tiene un eje vertical o axial longo, esta pliegue es importantísima que se quede, porque nos da una noción visual que hay una quebra y que la cara no es tan amplia como efectivamente lo es. Pero al revés, hacemos justo el contrario. O sea, si tenemos una cara cortita de eje vertical, si tiene una pliegue mentolabial, es para tratarla y suavizarla lo máximo posible. ¿Vale? ¿Qué técnica podemos hacer? Son sobre todo técnicas superficiales, y podemos hacerlo sea de cánula o aguja, y tratamos directamente la zona de la pliegue mentolabial. Algunos casos, si estamos trabajando con un RHA4, podemos perfectamente hacerlo, pero es una zona que nos permite usar otros productos como el RHA3 o un RHA2. No olvidar que es una zona que el soporte más rígido que tiene está lejos, que son los dientes. Por eso es una zona que responde mal al volumen. Y por eso, si os parece que es una pliegue muy chiquitín y sacan un RHA2, probablemente os va a quedar corto. Por eso os recomiendo que os quedéis de 3 para encima. Solamente os voy a presentar 3 casos muy rápidos del día a día, no casos de 20 jeringas. Aquí tenemos una paciente con 5 jeringas. Recuperamos tercio medio en los varios compartimentos profundos y superficiales, y después le recuperamos aquí el prejaw y el mentón para conseguir una mejor línea mandibular y también que la línea de marioneta se quedase más difuminada. Aquí un caso de un hombre en que es un paciente mío que está en Dinamarca y por eso aún no ha volvido y me ha enviado sus fotos, pero hemos trabajado sobre todo el contorno mandibular. Pero aquí en Conion usamos solo el RHA3, el Ultra Deep, y voy con el dedo, perdón. Solo el Ultra Deep usamos 4 viales, estuvimos justo construyendo sobre todo el ángulo. Y si miramos, hay una rectitud que viene desde el zigoma hasta el gonion, y no vemos una
proyección solo lateral del gonio y que se quede ahí. O sea, vuelvo a decir, es importante que las transiciones sean hechas de una forma natural y progresiva. Aquí tenemos un caso de mentón, una hipoplasia mental significativa de una clase 2 esquelética con indicación para cirugía ortognática. Pero la paciente no la quería hacer porque tenía miedo frente al postoperatorio. Le hicimos 2 sesiones con 3 viales de producto, tiene 2 ultradip y en la primera sesión solo un vial de ultradip, en la segunda sesión un otro vial de ultradip y uno de RHA4, y este es el resultado en ambos los perfiles. Lo producto no voy a perder mucho más tiempo porque José Manuel ya nos lo ha facilitado, pero los 2 productos estrella de reestructuración son el Ultradip para tejidos profundos y con capacidad de proyección y lifting y soporte, y por otro lado para compartimientos superficiales el RHA4, que como tiene su resiliencia al movimiento nos permite resultados bonitos y efectivos. Vamos a terminar y empezar por decir que para hacer un tratamiento apropiado hay que conocer varias cosas, como hemos comprendido todos. El paciente para empezar, la anatomía como basis, la técnica y también el producto, para que podamos, frente a lo que tenemos de la anatomía del paciente, elegir la técnica y productos apropiados. Por otro lado, acordaros que la curva de aprendizaje no se completa con un congreso, ni con un fin de semana. Y por eso hay que evaluar y criticar continuamente nuestros propios resultados para refinar nuestra técnica. Es lo que los pacientes nos buscan, una técnica refinada, efectiva y con pocos eventos adversos. También creo que es claro para todos que el tratamiento del tercio inferior es imprescindible para tener un buen resultado integral de la cara y que nos traiga el aspecto de presencia y también de juventud. Por otro lado, también yendo de acuerdo a lo que José nos ha comentado también, decir que no también puede ser un buen plan de tratamiento. Porque, vuelvo a decir, no somos técnicos inyectores, somos médicos. Empezamos por el diagnóstico, un diagnóstico que es etiológico, que tiene una fisiopatología. Planteamos un tratamiento con evidencia dirigido a este problema y tenemos los skills, la técnica para solventarlo. Y para terminar, hay que diagnosticar, plantear, ejecutar, evaluar y empezar de nuevo porque hacemos todos los días. Y terminamos con, para mí, lo que es mi reto de trabajo, que lo bueno se consigue con ciencia, pero si le juntamos práctica, ahí llegamos y proporcionamos elegancia. Pues muchas gracias a todos.